Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al espacio del podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Nuevamente yo soy el doctor Rodrigo Garza Herrera y tenemos hoy de coanfitrión al doctor Pedro Córdoba y estamos de gala con un invitado internacional para intentar hablar sobre si realmente las técnicas no térmicas, no tumescentes son superiores en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad venosa crónica a las técnicas térmicas. Y para esto tenemos como invitado al doctor Jaime Benarroch Gampel o Gampel, no me quiero equivocar. Campbell Este, está bien. Gampel está bien. Es profesor adjunto en cirugía en la División de Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta. Bienvenido, un gusto que nos pueda acompañar, doctor. Gracias, Rodrigo, por la invitación y por tenerme aquí. Pedro, un placer también estar aquí contigo. Pues como saben, normalmente intentamos hacer alguna revisión de un trabajo de investigación, pero este tema es un tema donde realmente hay aún trabajos con poco seguimiento, no hay series realmente grandes o estudios aleatorizados que estén eh, con todas las evidencias científicas suficientes, por lo que decidimos mejor hacer una revisión de un artículo que se trata de una eh, discusión sobre unos resultados que ellos hacen de una especie de revisión sistemática, que este fue publicado en 2018 en la revista Phlebological Review por Zielinski, Schwierek, y el título es «Son las técnicas no térmicas no tumescentes más recomendadas para el tratamiento endovenoso del reflujo de la safena». Y pues tenemos que dar también el agradecimiento a Laboratorios Teva por ser el patrocinador de este episodio. Perdón, ahorita lo edito esto. Ante la apertura de nuevos dispositivos para el tratamiento quirúrgico del reflujo axial en la enfermedad venosa crónica en nuestro país, hemos decidido entonces realizar este episodio para analizar la evidencia que compara a las técnicas no térmicas, no tumescentes, contra los métodos tradicionales para el tratamiento quirúrgico en la enfermedad venosa crónica. Recordemos, para quienes no estén tan familiarizados, las técnicas térmicas son la ablación endovenosa por láser y por radiofrecuencia. Los primeros reportes de su uso ya cumplen 21 años, por lo que podemos decir que ya no son las técnicas más nuevas, pero siguen siendo las más recomendadas aún incluso en las guías de práctica clínica. Y dentro de las técnicas no térmicas no tumescentes encontramos la embolización con cianocrilato y la ablación mecánico-química. Brevemente, quisiéramos preguntarle al doctor Jaime Benarroch, ¿cuáles son las ventajas que podemos encontrar en unas técnicas no térmicas no tumescentes en comparación a las técnicas térmicas? Rodrigo, gracias otra vez gracias por invitarme. Yo te digo, yo primero, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Tienen no térmicas y no tumescentes. Entonces, por el hecho de que no vamos a usar energía térmica, la parte donde se usa la anestesia regional, donde se inyecta alrededor de la vena para poder evitar el daño de los nervios, esa parte no es necesaria. Entonces, al usar técnicas no tumescentes, no se necesita anestesia regional. Yo te digo que yo uso la ablación mecánico-química y siempre le pregunto a mis pacientes, mira, te voy a dar una pulladita con como cuando te ponen una intravenosa. Te voy a dejar un catéter que es muy, muy pequeño. Tú quieres que te ponga o no te ponga anestesia local. Y te puedo decir que más del 50% de los pacientes no usan anestesia local, no les tengo que inyectar absolutamente nada. Simplemente es una pullada como si fuera una intravenosa y listo. Lo otro es que no tienen esas hinchazones en la anestesia tumescentes que se usa.
Hay reportes en donde demuestran que al próximo día yo les digo, ¿y cuánto tiempo me tengo que tomar? Yo les digo, mira, tú con la pierna, usando compresión en la pierna, tú puedes ir a trabajar mañana sin ningún tipo de problema. Y eso le da una cierta ventaja comparada a las otras, en donde al usar la energía térmica pudiera haber un poco más de dolor que limite eso. Y bueno, se usa mucho menos lesión en los tejidos porque ningún tipo de energía se expande y el nervio que en muchos casos, por ejemplo, está presente en mucha proximidad con la vena debajo de la rodilla, con la ablación no térmicas no tumescente, podemos tratar el segmento venoso en la parte debajo de la rodilla, entre la rodilla y el tobillo, sin ningún tipo de problemas y sin ninguna consideración a dañar los nervios o los tejidos que están alrededor. Bueno, Muchísimas gracias. estamos muy contentos por tenerte, Jaime, sobre todo por la gran experiencia que representa tu trabajo. Antes de empezar el capítulo, platicábamos de tu amplia experiencia en el manejo de las técnicas no tumescentes, ¿no? No térmicas, no tumescentes. Y en este artículo, pues lo que se intenta pues, demostrar es si son superiores o no. Entonces, para ello estamos analizando las dos etapas, ¿no? La de las térmicas, que como dice Rodrigo, hace 21 años se iniciaron, a lo que en los últimos 5 años ha venido a revolucionar el tratamiento de la enfermedad venosa. Entonces, vamos a repasar brevemente cuáles son los preliminares de diversos estudios que se han realizado para comparar la eficacia de lo que podemos medir, como también se mencionaba al inicio, ¿no? Básicamente, lo más importante es, ¿se logró eliminar el reflujo del eje o no se logró eliminar este reflujo? ¿En qué porcentaje y a cuánto tiempo? Entonces, empezamos con el láser, Rodrigo. Así es, para el láser nos comentan que tras la revisión de varios artículos de investigación se puede rondar en un número de éxito temprano. Este es éxito técnico. Su éxito temprano o inmediato, podríamos decir, es de 93.3 a 100%. Esto es aproximadamente a los primeros 3 a 6 meses. Cuando lo evaluamos el láser a 60 meses, reportan todavía un éxito de 96.2% y un éxito de 91.5% hasta 110 meses, que es prácticamente el seguimiento más largo que tenemos con cualquiera de las técnicas. Sabemos que tenemos diferentes longitudes de onda y hasta el momento la que ha demostrado mejores resultados es la 1470 y también las fibras radiales ofrecen mejores resultados que las lineales, ya que la concentración de energía hace que la lesión sea menor y la perforación a la vena sea menor. Y esto es lo que provoca estos cambios que comentaba el doctor Jaime Benarroch, donde la fibra, al estar en contacto con el endotelio y al generar este calor, puede hacer perforaciones en la vena y esto provoca un poco más de equimosis, un poco más de inflamación y las fibras radiales disminuyen esta cantidad de perforaciones y es por eso que ofrecen también mejores resultados. Y la radiofrecuencia fue realmente la que se introdujo por primera vez. Sus primeros reportes fueron en 1999. Recordemos, en la radiofrecuencia tenemos dos catéteres, uno largo de 7 centímetros y uno corto de 3 centímetros, dependiendo de la vena que nosotros busquemos tratar. Incluso tenemos el estilete para tratar las venas perforantes. Y los resultados se acepta que son similares al láser. Existen algunos reportes que ponen al láser encima de la radiofrecuencia, algunos que ponen a la radiofrecuencia encima del láser, pero en términos generales podemos aceptar que son similares. El éxito a un año de la radiofrecuencia va del 86 al 100%, a los 60 meses en un 96.6%, a 5 años en un 91.9%, y el estudio más largo realizado con radiofrecuencia es a 15 años con un 88.1%. Sin embargo, esto lo ponemos pues como subrayado porque los equipos y las fibras que se utilizaban hace 15 años
pues han cambiado completamente las que tenemos hoy en día, y estos resultados a largo plazo puede ser que sean distintos ahora con la pues, facilidad de utilizar nuevas técnicas y con el avance que la tecnología ha tenido a través de los años. Y la radiofrecuencia también provoca una lesión endoteliar similar a la ablación con láser. Entonces, las desventajas de estas dos técnicas, igual que su éxito, son muy similares, principalmente un poco más de inflamación, mayor lesión al nervio, un poco más de equimosis, inflamación y edema, que es también un poco lo que comentaba el doctor Jaime Benarrocho. Antes de seguir avanzando, me gustaría saber la experiencia que tuvo Jaime en relación a estas técnicas térmicas de ablación. Eh, Antes de llegar a esta nueva etapa de las no térmicas, no tumescentes, Jaime, ¿qué tanto estuviste realizando estos procedimientos? Mira, yo tuve la suerte, por decirlo así, que he usado prácticamente todas las técnicas que existen. Cianocrilato todavía no lo hemos usado acá, pero yo usé, durante mi entrenamiento yo usé radiofrecuencia, eso era lo único que usábamos, y lo usé tanto en el quirófano y como te comenté antes, lo hacíamos también en la consulta, lo podíamos hacer de una manera bastante ambulatoria. Cuando comencé a trabajar aquí en el Hospital de Emory, usábamos más que todo el láser. Entonces, prácticamente mis 2 primeros años aquí como adjunto, lo usaba solo el láser. Y fue alrededor del 2018 cuando hicimos la transición entre láser a ablación mecánico-química. Entonces, te puedo decir que he usado los tres. Mi experiencia ha sido, en cuanto a resultados clínicos, ha sido bastante similar en todo sentido. En cuanto a ventajas, el hecho de no usar energía térmica, no usar el láser, no usar energía tumescente, me daba ciertas ventajas con la ablación mecánico-química. Pero he usado los tres y clínicamente los resultados han sido bastante similares, pero en cuanto al paciente, he escuchado un poco mejor, sin decir nada científico porque no tengo esa data, en cuanto a las ablaciones no térmicas no tumescentes. Te agradezco. Bueno, seguimos con estas técnicas no térmicas, no tumescentes, y vamos a iniciar cronológicamente como fueron apareciendo, ¿no? Estamos hablando de que la técnica de la escleroterapia se caracteriza por ser una técnica de alta accesibilidad. Tenemos prácticamente todos los recursos, prácticamente en cualquier nivel de atención, en México, primer, segundo, tercer nivel de atención. El fármaco es muy económico, es fácil de conseguir y fácil de conseguir también los insumos para poder aplicarlo, ¿sí? Y pues recordar que tiene más de 40 años la escleroterapia como un tratamiento de la enfermedad venosa. Entonces tenemos que la oclusión a un año de la realización de una escleroterapia de la vena safena nos da una oclusión de entre el 51 al 75%, pero baja al 23% a los 5 años. Posterior a esto aparece el MOCA o ablación mecanoquímica, siendo el primer dispositivo que se utiliza en México el Clarivane. Consiste en la realización de una escarificación de la íntima con la inyección de un agente esclerosante. Puede realizarse con anestesia local. Las dosis de esclerosante, que es una de las limitantes importantes, es que es únicamente para una pierna. O sea, no podemos tratar las dos extremidades, ¿sí? Y algo importante también es que el éxito temprano es muy alto. Estamos hablando del 94% al primer año y a los 36 meses del 89%. Posterior a esto aparece la ablación por cianocrilato. Acá en el país lo conocemos como Benacil. Al igual que el MOCA, se puede realizar con anestesia local sin un límite de dosis, lo cual es muy bueno ya que no produce inflamación. Puede utilizarse cada equipo para 4 venas y no es necesaria la compresión posterior al procedimiento. Un éxito temprano elevado, también similar al MOCA del 94.8%, y con una oclusión del 88.5% al 94% en 36 meses. Actualmente también se está investigando y estudiando todavía la ablación por vapor. Esta se puede utilizar para el reflujo troncal. Generalmente se está utilizando para ablacionar ya venas tributarias. Ya no solo estamos hablando del eje principal, sino también las afluentes de la vena, ¿no?
y se tiene muy poca experiencia. Sin embargo, tiene un futuro prometedor para el manejo de malformaciones arteriovenosas, con un 95% de éxito técnico. Sin embargo, cuando empezamos a discutir el éxito en cuanto a la mejoría en la calidad de vida, es cuando se empieza ahora sí la discusión entre el mayor beneficio entre una técnica y otra. Las técnicas no térmicas han demostrado no ser inferiores en cuanto a incidencia de complicaciones o dolor postprocedimiento en comparación a las térmicas, y además de tener un porcentaje de éxito técnico o anatómico similar a las térmicas, pues decíamos que provocan menos dolor, menor número de complicaciones y un regreso a la vida laboral más temprano. Sin embargo, cuando aplicamos los scores de calidad de vida a los pacientes, se ha visto que no existe realmente una superioridad en ninguna de las técnicas, y aquí también remarcar que incluye incluso la escleroterapia con espuma de la safena. Entonces tenemos una técnica que nos dicen que a 5 años baja su éxito a 23%, pero en los scores clínicos no encuentran mucha diferencia, y nos gustaría preguntarle al doctor Jaime Benarroch por qué se le da entonces más peso al porcentaje de oclusión o al éxito anatómico sobre los scores de calidad de vida para el seguimiento o para la medición de éxito en nuestros pacientes. Rodrigo, mira, yo creo que la primera respuesta que te voy a dar es muy sencilla. Somos médicos y nosotros buscamos datos objetivos. El que la vena esté cerrada o abierta es objetivo para nosotros. Nosotros usamos el ultrasonido. Es fácil medir si la vena está abierta o está recanalizada, ¿verdad? Entonces, el hecho que tengamos esa facilidad nos lleva a nosotros a usar eso como el primer resultado que vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Mas nos hemos dado cuenta con el tiempo que en muchos casos, aunque la vena se recanalice, inclusive completo, pero en muchos casos está parcialmente recanalizada, el paciente no va a tener los síntomas que lo llevaba antes. Y poco a poco yo creo que ha habido una transición entre tener resultados objetivos a darle un poco más de foco a la experiencia del paciente. ¿Ok? Hay críticas que se han hecho que si los cuestionarios no son dedicados especialmente a enfermedad de insuficiencia venosa, que son más generales, que son para vascular, pero yo creo que a la larga, definitivamente la medicina en general, pero especialmente en el manejo de la insuficiencia venosa, le vamos a dar más y más importancia a la calidad de vida, porque la mayoría de los pacientes se hacen este procedimiento para mejorar su calidad de vida. A ellos no les interesa si la vena se cierra o se abre. Por supuesto, si está cerrada va a tener un poco, o sea, conlleva más probablemente al hecho de que vaya a tener una mejor calidad de vida, pero en general eso es muy importante para el paciente. Puede ser que después que se hace ese procedimiento, el paciente dirá, mira, ahorita voy a usar las medidas de compresión todo el tiempo. Y el hecho que use las medidas de compresión porque tuvo una cirugía es lo que le está dando resultados también. Entonces es una mezcla de todo, pero yo creo que a la larga vamos a hacer esa transición entre lo que nosotros como médicos queremos objetivamente probar a lo que el paciente nos dice y qué impacto está teniendo el procedimiento en el paciente. Muchas gracias. Jaime, Y aquí me gustaría hacer una pregunta adicional al script. Recuerdo haber platicado, yo tuve la oportunidad de estar en el Arizona Heart, y allá nos platicaban que antes de que la aseguradora les autorice la cirugía, el paciente debe de tener al menos 6 meses con tratamiento médico. ¿Realmente el tratamiento médico puede también mejorar estos scores de calidad de vida aún sin cirugía? ¿O sí vemos claramente que la cirugía es el diferenciador? O sea, ¿a cuál le podemos dar más peso en un paciente que tiene un reflujo axial y él lleva mejor sus cuidados, ¿no? Mira, en mi experiencia, primero sí, todos mis pacientes, al menos que tengan úlceras donde puedo ser un poco más agresivo, por decir algo. Pero un paciente que tiene una enfermedad venosa, si usamos la CEAP, la clasificación CEAP, una C3 por lo menos, todos mis pacientes van a tener un periodo en donde yo les hago usar las medidas de compresión. Cuando la enfermedad está alrededor de C3, yo le digo a ellos, mira, ¿cómo te sientes? Y yo tengo más de un paciente que me dice, me siento bien, yo no quiero ningún tipo de intervención.
yo no le hago ningún tipo de intervención a esos pacientes. Son los pacientes en donde el resultado no es completo, ellos no están felices solos con la médica de compresión, en donde hablamos de hacer el procedimiento, y ahí sí me doy cuenta que en muchos de estos casos los pacientes se sienten bien después de la cirugía. Pero yo creo que no podemos quitar el componente médico en el manejo de pacientes que no están en los casos severos, en los casos avanzados de enfermedad venosa, de insuficiencia venosa con úlceras venosas, por ejemplo. Muchas Jaime, gracias. perdón que te moleste. Es una pregunta que también sale del guión, pero aprovechando tu experiencia, es importante. ¿Cuándo decides tú, como cirujano, cambiar después de haber aprendido a utilizar radiofrecuencia, láser, tener buenos resultados, pero llega a coquetear esta nueva técnica? ¿En qué momento tú decides, voy a empezar a meterle, ¿no? A generar esta experiencia. O sea, ¿cuál fue el parteaguas que hace que tu práctica clínica cambie? Mira, nuestra mayor limitación de las técnicas térmicas en el hospital donde yo estoy ahora es que nosotros necesitábamos para usar, hacemos todos los procedimientos en el quirófano, porque el uso de usar el láser implicaba que teníamos que tener cierta supervisación, teníamos que poner más anestesia para el paciente y era la manera en que funcionaba aquí. Cuando yo tuve la oportunidad de usar las técnicas no térmicas, no tumescentes, me dio la ventaja de que no solo podía hacer las operaciones en el quirófano, sino que además yo podía hacer las intervenciones, las ablaciones en mi clínica. Entonces era un paciente que llega, como cualquier paciente a mi clínica, va a uno de los consultorios que tiene un poco más de tamaño donde podemos poner el ultrasonido, y vamos y le hacemos la ablación, le ponemos le hacemos compresión en la pierna y el paciente viene a la semana, si todo está bien, y a veces, muy pocas veces, tienen que volver si tiene algún otro tipo, llaman a la clínica, pero me da la ventaja de poder hacer la operación, la intervención en la clínica. En lo que yo llamo clínica, tú llamas consulta, perdón, consulta externa. Entonces, eso fue lo que para mí hizo. Y además, mira, a la hora de la verdad, tienes razón, si tú te pones a ver lo que dice, es que no hay diferencia en calidad de vida a largo tiempo, pero muchos de mis pacientes quieren ir a trabajar al otro día, ¿entienden? No quieren perder ningún tipo de día de trabajo. Y yo sí me doy cuenta que cuando yo uso técnicas no térmicas, no tumescentes, el paciente tiene prácticamente ninguna limitación inmediatamente. Ellos se van caminando para su casa, salen, le hago el procedimiento a los 5 minutos, 10 minutos, termina, se ponen y salen caminando para su casa sin ningún tipo de problema. Te dije, yo alrededor de el 50% de los pacientes, y esto es un dato, ¿sabes? No te puedo asegurar que es lo que yo hablo con ellos, pero me he dado cuenta que más y más, los pacientes ni siquiera requieren lidocaína ni nada para poner el acceso el catéter, la intravenosa, por decirlo así. Entonces, es en ese momento donde yo me estoy dando cuenta que las técnicas van hacia eso, que el paciente se siente mejor durante la operación. Y más importante, lo podría hacer en mi consulta externa y no solamente en el quirófano. Igual lo sigo haciendo en el quirófano, pero hago casos más avanzados que requieren otro tipo de intervención. Una pregunta obligada en cuanto al tratamiento en consultorio, que siempre se toca el tema en Latinoamérica, es los estadios CEAP, porque normalmente acá en México se dice que llegan con varices más grandes o con paquetes varicosos gigantes, dilataciones muy grandes, donde la flebectomía pues aún es parte habitual de todos los procedimientos. Yo creo que al menos en la experiencia acá en el estado de Michoacán, la mayor parte de los pacientes requieren flebectomías por paquetes muy grandes. ¿Cómo están llevando a cabo esto? ¿Lo tratan todo con escleroterapia? ¿Lo hacen en consultorio? ¿Hay algunos casos que todavía refieran a quirófano? Esos son los pacientes que tú describiste son exactamente los pacientes que seguimos haciendo en el quirófano. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene muy poco, y yo hablo con ellos, a veces le digo, mira, podemos tratar de hacer esto, ver cómo respondes, ver si tus síntomas mejoran, lo hacemos en clínica. Muchos pacientes te lo dicen claramente, yo no puedo ver estas venas así de grandes. Entonces ya tú sabes que esos pacientes lo mejor que puedes hacer es hacerle la flebectomía. Y ese es el clásico paciente que ahorita hacemos en el quirófano, en donde le hacemos
su ablación no térmica, no tumescente, y le hacemos las flebectomías a la vez. Y ¿Y ese es el están paciente que utilizando ahorita bloqueo regional como anestesia? no necesariamente usamos, dependiendo de cuántas flebectomías vamos a hacer, pero vamos desde solo local con sedación más profunda. Igual usamos al anestesiólogo, entonces en ese sentido tenemos la ventaja de tenerlo allí, hasta casos de donde usamos máscara laringea. Ok, perfecto. Generalmente usamos hasta allí. No recuerdo ningún paciente que necesite intubación endotraqueal. A Y... estos Ujú. pacientes, perdón, dale, No, Rodrigo. adelante, Pedro, por favor, adelante. Estos pacientes que ya interveniste, ¿cómo es el seguimiento que les das? ¿Qué es lo estándar para ti? ¿A la semana, a los 2 días, a los 3 días, vendado, no vendado? Yo les digo que tienen que estar hasta el día, yo los veo a la semana. Cualquier problema que ellos tienen, ellos saben que tienen que llamar a la clínica, venir a la emergencia, comunicarse con nosotros. Tienen una lista de problemas que ellos los haría venir. Son bastante básicos. Yo creo que todo dolor que es intratable, hinchazón que sigue, hematomas que están creciendo, cosas más básicas. Todavía no hemos tenido ninguno caso grande o mayor de problemas usando cualquiera de las técnicas de ablación acá. ¿Ok? Los veo a la semana. Les digo, yo antes, eso sí, por ejemplo, he cambiado y ahorita usamos como una venda adhesiva en donde nosotros mismos se las ponemos y le decimos, mira, trata de tenerla hasta el día antes de verme. Entonces, si ellos me van a ver por decir algo, el lunes ellos les digo, ok, yo te voy a ver una semana después, el domingo quiero que te quites la compresión, ¿ok? Te puedes poner la tuya misma y al otro día yo te voy a ver. Le tratamos de programar un ultrasonido para estar seguro que no tuvimos ninguna complicación, llámese una trombosis venosa profunda por extensión del coágulo, ¿ok? Y luego de esos los veo a las 6 semanas y después de eso lo trato de ver una vez al año en donde en lo posible trato de obtener otro ultrasonido para estar seguro que si hay recanalización o no. Perfecto. ¿Medicamentos que estés dando? ¿Puro antiinflamatorio? Nada más. Nada, si tienen algún tipo de complicación cuando usamos la flebectomía, si le damos algún tipo de antiinflamatorio para que calme el dolor, pero de resto solo para la intervención no. Y le digo, si tienes algún tipo de problema, puedes tomar Tylenol o ibuprofeno, acetaminofeno, ibuprofeno, perdón, y lo pueden comprar, ellos mismos lo pueden ir a la farmacia y comprar, no necesitan ningún tipo de prescripción. Correcto. Oye, ¿y continúas con el proceso de los flebotónicos que platicaba Rodrigo hace un momento? Perdón, ¿cuáles serían los flebotónicos? Medicamentos MPFF, para la angina. clodexida, No, ninguno, perdón. lovesilato. No, por ahora no los usamos. No tenemos, no tenemos costumbre le decimos al paciente vas a tener que usar tu media de compresión y vemos cómo sigue. Pero no tendemos a no usar medicinas acá. Okay. Incluso cuando se les está dando solamente el tratamiento previo, por ejemplo, un paciente que llega y en lo que hace el proceso de programarse no se utiliza. Muy rara vez, de verdad muy rara vez. Si ya el paciente lo tiene, no se lo quito. Recuerdo que muchas veces viene referido por los médicos primarios y yo lo sigo, yo no cambio ninguna medicina. Para mí lo importante es estar seguro que si le agrego compresión, estar seguro que la compresión es o no es suficiente, por ejemplo, y ver cómo se siente el paciente con eso. Una pregunta que tenemos acá, ahora sí, dentro del guión, es que actualmente las técnicas no térmicas y no tumescentes se han apoderado del mercado, tanto en Europa como en Estados Unidos. En caso de que realmente con el seguimiento apropiado veamos que se respalda de forma científica la superioridad de estas técnicas, ¿se debe de hacer esta técnica universal? ¿Debemos de adoptarla ya más en Latinoamérica? ¿O cuál es el futuro de estas técnicas no térmicas y no tumescentes? Mira, primero científicamente, si la respuesta clínica es igual o mejor, por supuesto te diría, si tiene algún tipo de ventaja, hay que usar lo que le da ventaja al paciente.
no tenemos que cerrarnos solamente a lo que crea el médico, tenemos que también pensar lo que el paciente, como mencioné antes, es importante la experiencia del paciente. Okay, hay que tener, una de las diferencias que yo siento que hay entre, vamos a hablar de Estados Unidos porque no conozco Europa y Latinoamérica, porque siendo de Venezuela yo viví esto, ¿verdad? Es que tenemos que tener un poco el factor económico, cómo que el impacto que tiene la intervención en el paciente. Entonces, digamos, si tú tienes un paciente que va a tener que hacer las 4 venas, ¿ok? Vamos a poner 2 venas. ¿Verdad? Yo te diría, mira, considera ese paciente tu usar cianocrilato. ¿Por qué? Porque puedes usar más de una a la vez, si es un solo procedimiento. Si, independientemente si es o no es más caro el procedimiento, tienes que pensarlo de esa manera. Si es un paciente que no tiene los recursos para pagar procedimientos más caros y puedes usar ciertas intervenciones que son más económicas, tienes que tener eso en consideración. Porque lo importante es qué podemos hacer el paciente para que se sienta mejor. Pero si ponemos toda esa parte a un lado, ¿ok? O lo que sería la parte económica, yo te diría que hay que usar lo que científicamente sea mejor. Y si todo es igual, lo que sea mejor para lo que el paciente sea mejor. En mi experiencia, yo sí te digo, cuando tú lees inclusive el artículo que estábamos leyendo, la mayoría de estos cuestionarios clínicos son cómo se siente el paciente a los 6 meses, al año, cuando el paciente viene, lo que sería, o sea, seguimiento corto, mediano o largo plazo. Pero también, ¿qué pasa esa semana? ¿Cuántos días de trabajo pierde? Porque todas esas son cosas, son experiencias para el paciente que ellos tienen que sentirse cómodos y tienen que ver algún tipo de bienestar. Jaime, ahorita que ya tienes esta gran experiencia, además de 250 casos de no térmicos, no tumescentes, ¿habría algún motivo por el cual regresarías a utilizar láser o radiofrecuencia? O sea, que digas, este paciente no va a pagar, regreso, porque me imagino que no estás cerrado y sigues utilizando láser, o sea, sigue estando dentro de tu abanico de posibilidades, ¿no? Tenemos, te puedo decir, desde que cambiamos a mecánico-química, hubo un paciente que no hubo manera de que el seguro apruebe la ablación mecánico-química, entonces tuvimos que usar láser sin ningún tipo de problema. Y la otra es que todavía no nos hemos encontrado este caso, pero en mi experiencia, sí, tengo un paciente que le hago una ablación mecánico-química, falla, le vuelvo a hacer la ablación mecánico-química y falla otra vez, no tengo justificativo para no hacer otra cosa. Llámese cirugía abierta si es necesario o usar el láser o radiofrecuencia no tenemos acceso ahora acá. Pero ese sería otro motivo por el que yo personalmente lo uso. Todavía no me he enfrentado a ese caso. Pero si me enfrento dentro de mi protocolo, eso formaría parte basada en mi experiencia. Se ha hablado y lo comentábamos previamente que el éxito o la comparativa entre el láser y la radiofrecuencia actualmente es aceptado que son similares. Sé que la experiencia en el caso del doctor Jaime Benarroch ha sido más con el MOCA y no tanto con cianocrilato, pero la evidencia científica también los pone más o menos de forma similar. ¿Podemos aceptar que esto es verdad también para las técnicas no térmicas, no tumescentes? ¿O si existe alguna tendencia? Acaba de también publicarse, por ejemplo, hay un artículo que pone a a Benazil por encima de Clarivane, pero con unos números bastante similares. ¿Podemos adoptar las dos técnicas y tomarlas como válidas? Mira, definitivamente son válidas, comenzando por allí. Y creo que aplica exactamente a lo que aplicaba entre la radiofrecuencia y el uso del láser. Yo no siento que ahorita la literatura, y si agarras un artículo en especial, yo me baso más en lo que sería la gran mayoría de artículos, te demuestran que en general las técnicas son equivalentes. Y si tú ves el rango de recanalización, es bastante similar. Y la poquísima literatura que conseguimos en cuanto a uso de cuestionario es más que todo comparando una de estas técnicas contra la radiofrecuencia o contra el láser. No hay ninguna específica, por lo menos que yo conozca. Y tendría que buscar el que tú me estás comentando, que la calidad de vida sea mejor o peor en una y otra. En general, yo considero que ahora todas las técnicas son equivalentes. Vuelvo y repito, si voy a ser una paciente que tengo la oportunidad de hacer las 4 venas una vez, te diría, mira, no hay ningún motivo
para pensar que hacer 4 procedimientos con ablación mecánico-química es mejor que hacer uno solo con cianocrilato, ¿verdad? Entonces sería el paciente perfecto para hacer eso. Si el paciente, si los costos de uno es mejor contra el otro, te diría, mira, usa ese. ¿Entiendes lo que te digo? Y lo otro es, mira, tienes que pensar también la experiencia del cirujano. Tú me vas a decir a mí, usa cianocrilato. Yo voy a decir, bueno, yo estoy aprendiendo. Pero si me dice, usa moca, yo lo podría hacer con los ojos cerrados. Así le digo a los pacientes y se mueren de la risa, pero tú entiendes el punto. Tienes que tener eso en consideración también. Yo creo que en general las técnicas tienen una curva de aprendizaje muy, muy, muy corta en general. Y es más identificar qué paciente es bueno a qué paciente, con qué paciente voy a tener problemas. Si vas a tener que venas muy tortuosas, yo te digo, usar la moca es más complicado porque tienes que dirigir eso en venas tortuosas con válvulas dentro de esa zona. ¿Ok? Capaz algún tipo de soporte, si usas un tipo de guía, sería beneficioso. Si tienes catéter que puedes poner sobre guía, sería una ventaja. Pero es eso, yo no siento que ahorita ninguna diferencia clínica, tanto recanalización anatómica como resultados de calidad de vida en paciente que justifique claramente una técnica sobre otra. Oye, Jaime, pues finalmente ya para acabar con este show, tus trucos, eso que te costó tanto trabajo aprender, compártenos si eres tan amable. Sí, te puedo decir trucos, como te dije antes, mi experiencia es prácticamente, si estamos hablando de trucos con no térmicas, no tumescentes, correcto, ¿verdad? Sí, Claro, sí, con claro. moca, de Con repente moca. dicen ahí que se atoran las válvulas, por ejemplo, y que hay que hacer algunas maniobras. No sé si haya algún consejo para el que todavía no se anima a utilizarlas y que Si diga, son muy tortuosas, si tengo varices que dan 2 o 3 curvas, sí te digo que esas no van a funcionar. Lo que hago con los pacientes es que si tienen una sola varice, una sola curva, está bien. No hay ningún tipo de problema. Porque sí, se atora y en ese sentido es bastante fastidioso tratar de pasar. Lo otro es el acceso donde se te sea cómodo. ¿Ok? Cosas que he aprendido. Si son muy curvas, no la trato de hacer con moca. ¿Ok? Si necesito hacer un largo, porque tiene insuficiencia tanto en el muslo como en la pierna y tiene una úlcera, yo no tengo ningún problema en hacer 2 pulladas. ¿Ok? Una pullada por encima del talón, del tobillo, y una pullada alrededor de la rodilla. Sin ningún tipo de problemas, trato de hacer eso. Otra de las ventajas, si veo algún tipo de curva, el catéter corto de 45 centímetros es mucho más fácil de maniobrar que el catéter de 65 centímetros. Entonces hago eso. A veces lo que hago, si tengo una zona muy curvosa, lo que hago es, hago otra vez 2 pulladas, 2 accesos, uno bajo hasta la zona curva y luego uno después de la zona curva. Una de las cosas que hago, yo uso un catéter de microacceso, de los mismos que usamos. Entonces, lo que hago es, una de las cosas que aprendí es, cuando voy a hacer 2 accesos, yo hago los 2 accesos antes de comenzar a hacer la ablación. Porque en el momento que comienza la ablación, la vena se colapsa y es bastante fastidioso agarrar el segundo acceso. Pues si ya tú tienes tu aguja con tu guía dentro, no hay ningún tipo de problema después de ponerla para hacer la segunda parte. ¿Okay? Y lo otro que estamos hablando es que existe este concepto y yo no te puedo decir que en mi experiencia, que uno tiene que estar, cuando uno hace la moca, uno tiene que estar jalando e inyectando los dos a la vez de manera ultra sincronizada. En mi experiencia eso puede ser bastante difícil y lo que nosotros hacemos en muchos casos es que vamos poco a poco retirando el catéter 1 a 2 centímetros y cada 2 centímetros, 1 a 2 centímetros, inyectamos 0.1, 0.2 cc, seguimos rotando y paramos el movimiento, seguimos rotando, inyectamos el 0.1, 0.2 cc y seguimos retirando y así lo vamos haciendo. Creo que eso te hace un poco más fácil en cuanto a tratar de coordinar los dos. Los resultados que hemos tenido, te dije, estamos justo ahora estudiando que queremos publicar la transición entre cuando hacíamos láser
hasta el uso de MoCA, y los resultados, por lo menos subjetivamente, parecen ser equivalentes. ¿Algún comentario respecto al uso del MoCA en safena menor o perforantes? En perforantes es muy difícil. No lo usamos. En safena menor, perdón, vamos a ver la safena menor, es exactamente el mismo procedimiento. Tenemos cuidado cuando estamos a la unión de la popliteal con la safena, pero fuera de resto es exactamente el mismo procedimiento. Está recomendado usar 1% en vez de 1.5%, pero personalmente uso el 1.5% y no hemos tenido ningún caso de los que hemos hecho que haga un coágulo, ni reacciones más severas en cuanto a la inflamación. En cuanto a las perforantes, lo único que hago es que mientras usamos el ultrasonido, si tenemos perforantes claras, lo que hacemos es que en esa zona tratamos de dirigir el catéter, ¿verdad? Inyectamos un poquito del esclerosante y seguimos retirando. Pero no la tratamos como tal como podríamos hacer, por ejemplo, con el láser o la radiofrecuencia, especialmente con la radiofrecuencia. Excelente, pues este es un tema que da muchísima tela de dónde cortar. Sin embargo, andamos ya sobre los tiempos del programa. Agradecemos de verdad muchísimo el aceptar participar aquí en el espacio al doctor Jaime Benarroch, porque creo que ha sido una plática muy constructiva, ¿no, Pedro? No, maravilloso, increíble tener esa experiencia a la mano, ¿no? De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa que siempre pueda aportar a la sociedad mexicana o cualquier sociedad latinoamericana, yo más que feliz, porque al fin y al cabo soy de Venezuela y eso siempre lo llevaré por dentro, como quien dice. Excelente, y tenemos ya también por ahí, ya lo platicamos con el doctor Jaime, que posteriormente haremos uno sobre trauma vascular, que también es una de las áreas de experiencia, y pues ya lo estamos aquí comprometiendo al aire para que nos apoye después. Cuando quieras, sin ningún tipo de problema. Pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Recordar ayudarnos con la difusión de este espacio a través de redes sociales, darnos me gusta, darnos compartir y los esperamos para el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Y nuevamente agradecer a Laboratorios Teva por el patrocinio de este episodio.